abrimos nuestra Biblia, Romanos capítulo número 8, versículos conocidísimos de todos nosotros, frecuente acceso a estos versículos, promesa de las más poderosas en toda la Escritura. Hoy el Señor nos lleva a meditar en estos versículos. Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. El título del mensaje: el propósito. El título del mensaje: el propósito. Y dice la bendita palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean o fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, no volverá vacía. Tú obrarás, Señor, tus propósitos, nada te puede detener, Señor. Por eso no quita nuestra responsabilidad de responder a tu voz, a tu palabra. Por eso, Señor, haya en nosotros buena tierra, corazones dispuestos, oídos abiertos. Te lo solicitamos, Señor. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos. Pero, Dios mío, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es muy probable, casi seguro, que has escuchado o leído aquella breve anécdota de los tres albañiles que se la pasaban todo el día haciendo sus faenas, pegando tabiques. Curiosidad despertó en un varón que pasaba por ese lugar todos los días y se detiene un día preguntándoles. Al primero le dice: ¿qué haces? Y contesta: aquí, pegando tabiques. Eso no resolvió la duda del transeúnte, lo estoy diciendo bien, el que pasaba por ahí, pues, y le dice al segundo: oye, ¿y qué hacen aquí? Yo estoy levantando una barda. Tampoco lo sacaba de dudas, pero pregunta finalmente al tercero, y la respuesta del tercero es: estamos construyendo una iglesia. ¿Cuál de los tres es el más motivado, el más animado, el más comprometido en esa faena de pegar tabiques? Obviamente el que sabe el propósito de su trabajo. Qué importante, mis hermanos, es saber respondernos y dejar más bien que el Señor nos responda tantos porqués que vivimos todos los días. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no lo permites? ¿Por qué las cosas así? ¿Por qué no están así? Usted es como yo, que le hace muchas preguntas al Señor y frecuentemente le dice: Señor, ¿pero por qué? ¿No es usted como yo? ¿Alguno que otro? Mire nomás, mi hermanita y su servidor somos así. Los demás están del otro lado, gracias al Señor. Un día salí de una crisis conyugal que yo les he dicho con toda franqueza, sin presunción, sin que suene raro y extraño, pero es un testimonio. Una sola crisis conyugal como tal hemos tenido mi esposa y yo, que nos duró una semana. Estoy hablando de hace aproximadamente unos 20 años quizás atrás. Pero ¿saben qué fue lo que me sacó de esa crisis? Dos cosas. Número uno, una reflexión. Mi esposa, Mimi, es el regalo de Dios para mi vida. Y yo debo recibirla y tratarla así. Eso fue cambiando mi perspectiva, mi visión de esa crisis. Ella, no hay duda, es el regalo de Dios para mi vida. Si yo la estoy rechazando, entonces si estoy rechazando el regalo, ¿a quién estoy rechazando? Al que regala, a Dios. La otra consideración fue esta:
y lo hice muy en serio desde el día en que nos casamos. Ya hará próximamente, si Dios nos permite, ya lo celebraremos por allá, quizás en un lugar, quizás Dubái o San Petersburgo o por lo menos el río Lerma, pero bueno, ya Dios lo permitirá, si a Dios así le place. La siguiente consideración es que no me casé por mí, me casé por Dios. No me casé solo para mi deleite, solo para mis intenciones, me casé para los propósitos de Dios. Esas dos ideas, créamelo, se lo digo bien en serio, me sacaron adelante de la crisis, cambió mi perspectiva, mi actitud, y mírenos más felices que nunca, mi esposa y su servidor. Espero que ella esté de acuerdo conmigo. Nomás me hace así. El capítulo número 8 de Romanos, mire, alguien interpretando un pasaje de uno de los profetas menores que se llama Amós, porque hay una declaración en este profeta menor que dice que un día el pueblo de Dios tendrá hambre de la palabra de Dios y no la va a encontrar. Entonces ese pasaje tiene algunas interpretaciones, y alguien ha propuesto esto: es que llegará un día en donde quizás en el tiempo de la tribulación se van a prohibir las Biblias por la persecución, etcétera, y entonces será conveniente que la gente empiece ya a memorizar las escrituras. Bueno, memoricen ustedes porque yo me voy. Amén. Pero si ustedes las memorizan, quiere decir que ustedes se van a quedar. Digan: te reprendo, pastor. Pero si a mí me dieran a escoger un solo capítulo de toda la Biblia al cual pudiese tener acceso y pudiera memorizar letra por letra, incluso coma por coma, sería este, el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. Alguien le dio un título a este capítulo 8 de Romanos: es un himno al optimismo cristiano, es un himno a la alegría de los cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque justamente en el corazón de este capítulo se nos revela el propósito de Dios para nosotros. En este capítulo, mis hermanos, y solamente para animarle a que usted después lo lea con mucha calmita y lo lea y lo relea, y nunca deje de tener contacto con Romanos capítulo número 8, pues podríamos clasificarlo así. A lo mejor le ayuda esta digamos, división de los versículos del 1 al 28. Es un claro, digamos, resumen de los muchos privilegios que tenemos los hijos de Dios. Veremos algunos en un momento. Los versículos 29 y 30, que serán el centro de mi mensaje en esta mañana, pues se refieren al fundamento y propósitos de tales privilegios, de los referidos del 1 al 28. Entonces el 29 y 30 versículos son el fundamento y propósito de los privilegios, pero de los triunfos que tenemos en el Señor. Y los versículos 31 al 39 nos habla de la victoria que tenemos en medio de las mayores dificultades que cualquier ser humano, y nosotros por supuesto también tenemos. Y hoy le voy a compartir 3 verdades basándome en los versículos 28 al 30 de Romanos 8. 3 grandes verdades. La primera de ellas, motivo de enseñanzas, predicaciones, sobre todo cuando pasamos dificultades y nos aferramos a esta promesa, hace algo el Espíritu Santo en nosotros que nos saca adelante de alguna u otra manera. Y es que la primera verdad la encontramos justamente en el versículo 30, y es esta: que a los que aman a Dios, todas las cosas, y déjeme decirlo así, trabajan juntamente para bien. Todas las cosas trabajan juntamente para bien. Qué declaración, ¿verdad, mis hermanos? Pareciera increíble, pero no, sí es creíble, porque viene de Dios y nosotros, por supuesto, la creemos. La primera expresión del versículo 28 dice: y sabemos. Es decir, no solamente creemos, no solamente esperamos que suceda, hay certeza en la declaración del apóstol, y él dice: sabemos. Porque una cosa es decir, espero que todo salga bien, pero otra cosa es decir, todo saldrá bien. Así es que el apóstol dice: sabemos.
Quizás lo hace por experiencia propia, porque él ha visto que todo lo que ha transcurrido en su vida, a pesar de que la mayoría de las cosas que le ocurrían al apóstol después de convertido eran pruebas y tribulaciones, pero él descubrió, pero todo el Señor lo toma y lo hace obrar para mi bien, pero para su gloria y sus propósitos. Es posible que por experiencia el apóstol Pablo está diciendo, yo sé, no solo creo, no solo espero, lo sé, pero puede ser también por revelación del Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo le dijo literalmente al apóstol Pablo, ahí escribe que el Hijo y la hija de Dios con la obra del Espíritu Santo sabe que todo lo que viva, bueno pero malo, el Señor lo obra para bien. Eso dice ese texto, pero sabemos está en plural y sabemos. Bueno, entonces ¿quiénes son los que saben? Y en quienes obran para bien todas las cosas. Pues la siguiente frase lo dice claramente: los que aman a Dios. ¿En quién obran todas las cosas juntamente para bien? En los que aman a Dios. En los que aman a Dios. Ahora, usted se atrevería a decir esta mañana: en los que amamos a Dios. A ver cuántos pueden decir conmigo en voz alta: todas las cosas obran para bien en los que amamos a Dios. Y que eso sea una no solamente convicción del corazón, sino una realidad evidente en nuestras vidas. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Quiénes aman a Dios? Ya ustedes lo dijeron, nosotros amamos al Señor. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, recordar algunas cosas básicas. Por ejemplo, yo le diría que los que aman a Dios son aquellos que se saben amados por Dios. No hay otra manera. Nadie puede amar a Dios a menos que sepa que Él es receptor del amor de Dios. Dice Primera de Juan 4:19, texto que conocemos y con frecuencia citamos: nosotros le amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Entonces amamos a Dios como una respuesta del amor de Él a nosotros. Entonces ahí tenemos un tip bien interesante esta mañana inicialmente, que yo debo enfocarme en gran medida en descubrir, pero en saborear el deleite de saberme amado por el Señor. ¿Cuál es el gran mensaje de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Dios nos ama en Él. Ahora, este amor, el amor a Dios, por supuesto, no es el amor humano que es voluble, convenenciero, a veces se cansa, a veces desaparece, a veces está arriba, a veces está abajo. Es un amor sobrenatural, porque es el amor de Dios. Y ese amor es impartido solo y exclusivamente por el Espíritu Santo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo número 5 y leamos por favor el versículo 5. Romanos 5:5. Por favor, leámoslo primero en la Reina Valera y después busquemos una versión contemporánea. Dani, no sé cuál te convenga, nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, pero la Reina Valera en primer lugar dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es una obra del Espíritu Santo. Entonces esto es: los que aman a Dios se saben amados por Dios y obra el Espíritu Santo, por lo tanto son hijos de Dios. A ver, quizás otra versión, la que tú escojas, hijita. Nueva traducción viviente: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amamos a Dios porque Él me ama primero, pero porque su Espíritu Santo pone amor en mí por Él. Ahí está, mis hermanos, la clave que yo le he venido diciendo por semanas últimas, domingos recientes: comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran don de Dios, siendo Dios mismo, para hacer realidad la vida abundante que en Cristo Jesús tenemos. Cuide su relación con el Espíritu Santo, camine en intimidad con el Espíritu Santo, no contristemos al Espíritu Santo, menos lo apaguemos, tengamos amistad con el Espíritu de Dios. Los que amamos a Dios. Hay una manera muy práctica de amar al Señor.
que la Escritura claramente refiere, porque digamos somos seres emocionales y no nos cuesta trabajo manifestar amor a aquello que le tenemos cierto aprecio, y hasta decimos, oh, si ahorita yo les ofreciere, mis hermanos, ¿cuántos tienen hambre ya? ¿Cuántos tienen hambre ya que no han desayunado todavía? ¿A cuántos se les antoja una buena torta? ¿De qué les gusta? De lo que usted ahí póngale dentro del bolillo lo que quiera, o un rico taco de barbacoa, si le gusta la barbacoa. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, pero no decimos, ay, cuánto amo yo esta torta. ¿A poco no? Sí, muchos utilizan la palabra amor de una manera, digamos, limitada, y a veces hacemos eso con Dios. Ah, claro que te amo, Señor. Oh, tú eres lo más, oh, eres lo más lindo. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, porque yo estoy hablando de que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Juan capítulo 14 versículo 21. Juan 14, 21. Y deja ahí la Nueva Traducción Viviente, hijita, por favor, Dani. Juan 14, 21. Y nos dice: los que aceptan mis mandamientos y obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo, Jesucristo, los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Quiénes son los que aman a Dios entonces? ¿Los que sienten bonito? Digo, qué bueno que sintamos bonito. No, los que por la obra del Espíritu Santo guardamos la palabra de Dios. Qué manera tan práctica, tan evidente de amar a Dios. Entonces, los que guardan los mandamientos de Dios, amamos a Dios. ¿Cuántos amamos al Señor en esta mañana? Ah, gloria al Señor. Me da gusto que esta iglesia guarde los mandamientos de la palabra del Señor. Pero dice nuevamente Romanos 8, donde estamos ahí, Romanos 8, 28, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan, todas las cosas les ayudan a bien. Y la palabra todo obra juntamente para bien, creo que sería o la expresión todo obra juntamente para bien sería una buena traducción, porque cuando dice todas las cosas les ayudan, es la traducción de un vocablo sinergei, de donde viene la palabra al español sinergia. Y sinergia es cuando las cosas trabajan juntas con una intención y con un propósito. La palabra sinergia, ¿la ha escuchado? Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Un caballo puede quizás, y estoy solamente imaginando, jalar un peso quizás de 1 tonelada. Vamos a decir así, un fuerte caballo puede jalar 1 tonelada. Otro caballo al lado de él, no juntos, simplemente al lado, puede jalar otra tonelada. Entonces, si sumamos la primera tonelada jalada por este primer caballo y la segunda del segundo, bueno, la suma se pudieron transportar o jalar 2 toneladas. Pero si juntamos a los caballos, si les ponemos un yugo, gracias, y ahora juntos tiran para empujar adelante y jalar ese peso, no jalarían solo 2, sino 4, 5 o hasta 6. Eso es sinergia, cuando las cosas juntamente hacen más que lo que el esfuerzo individual produce. ¿Me expliqué con esto? La sinergia, bueno, es lo que dice el texto. Todas las cosas obran de esta manera para los que aman al Señor. Ahora, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuáles cosas? Pues ¿cuáles, Carlitos? Pues todas. Las agradables, las lindas, las que nos causan mucha alegría, pero las pruebas, las dificultades, las carencias, los problemas, las injusticias, los abusos, el dolor, están también en la lista. Y todo eso, mis hermanos, dice la Escritura, lo dice Dios, demostrado, comprobado no solamente por el texto escritural, sino por toda la historia del pueblo de Dios, Israel e iglesia, demostrado que efectivamente todo obra para bien a los que aman a Dios. Quizás el caso típico lo conocemos porque es de los personajes predilectos para los cristianos. Me refiero a José el soñador. Hay 2 José soñadores en la Escritura. ¿Sí lo recuerda? Uno de ellos es el esposo de María.
de la Virgen María. El otro es el del Antiguo Testamento, el patriarca, el nieto de Abraham. ¿Sí es nieto de Abraham, José? Sí, amén. ¿Obraron todas las cosas para su bien? Sí, pero la mayoría de ellas fueron desagradables, injustas e incluso algunas pecaminosas. Pero Dios lo tornó para bien, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál es el tema de hoy, mis hermanos? El propósito. Así, el propósito. Claro, usted ya está deduciendo que es el propósito de Dios, pero yo creo que se vaya usted con una idea muy clara: el propósito. Entonces, a José, ¿qué le sucedió? Pues primero, sus hermanos le tienen gran envidia, lo quieren matar, deciden no hacerlo, lo venden como esclavo, acaba como esclavo en la casa de Potifar. En la casa de Potifar la mujer salió de cascos ligeros y dijo: ese Josecito está como Querétaro, y a ver qué pasa con Josecito. Pero ahí es donde surge el dicho. Por eso yo digo que la Biblia tiene mucho de mexicano. José dijo: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y entonces él se levantó y dijo: no, yo no voy a ofender a Dios y ni la confianza de aquel que me tiene confianza para cuidar su casa. Y entonces la mujer lo acusa falsamente, lo meten a la cárcel, está en la cárcel, y todo ese proceso difícil de José tardó por lo menos unos 14 años. Pero cuando él ya está al lado de Faraón y se encuentra con sus hermanos, les dice: ustedes pretendieron hacerme daño con todo lo que urdieron en mi contra, pero Dios lo usó para bien, para preservar con vida a mucho pueblo. Porque todo lo que pasó José, en cierta medida, por supuesto, se trataba de él, pero le aseguro que más se trataba del propósito de Dios, que era preservar al pueblo de Israel. ¿Y por qué había que preservar al pueblo de Israel? Porque de ahí vendría el Salvador. No necesitamos, mis hermanos, hablando de que todas las cosas obran para bien, pienso, no necesitamos entender cómo le hará Dios. Piense ahorita, si usted está pasando alguna dificultad, una situación bien complicada y no sabe qué hacer, y ha orado y buscado el rostro del Señor, pero hoy quizás la única palabra que Dios le está diciendo y de la cual usted se puede tomar es: hey, hijo, hija, todo obra para bien en tu vida de mi parte, y yo cumpliré mi propósito en ti. Pero uno no deja de preguntarle, como yo le pregunto a Dios: pero ¿cómo le vas a hacer, Señor? ¿Cómo va a ser posible esta promesa hecha realidad? Y preguntamos a veces: ¿puede salir algo bueno de esto malo que estoy atravesando? Esa pregunta, le confieso, a veces yo la hago con cierta frecuencia y no tengo respuesta, pero Dios no duda en decirme: todo coopera para bien, independientemente si lo entiendo o no lo entiendo. Entonces, como la mayoría de las veces no lo entiendo, ¿qué me resta por hacer? Algo mejor que mi razón humana, que es chiquita, limitada: confiar, creer. Y entonces hace sentido lo que el apóstol Pablo nos enseña: por fe andamos y no por vista. La fe es superior en ese sentido. Entonces la razón no es mala, la razón es muy buena, es necesaria, pero en muchísimas situaciones la fe es mejor que la razón. Así es que yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer, no sé qué te vas qué vas a idear, pero tú aquí lo dices en tu palabra y lo dejaste escrito, y tú eres fiel y verdadero, que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. En estos últimos días, y me preguntaba con cierta frecuencia en la semana mi hija Dani: papá, te veo serio. No me decía más, así como que me quería meter hilo para sacar, ¿cómo se dice? Ustedes me entienden, ¿no? Para sacar hebra, ¿cómo? Y me lo formuló diferentes ocasiones en los últimos días, un poquito más de una semana. Y yo no me acuerdo ni qué le respondía, pero sí, yo andaba en mis cavilaciones, en mis consideraciones, en mis sufrimientos personales, en ciertas dudas que algunas me llegaban incluso a atormentar. Y la naturaleza de su servidor es, como le he venido diciendo ya mucho hasta este momento del mensaje, es a Dios preguntarle: ¿y por qué, Dios?
¿Y por qué, Dios? ¿Y qué creen mis hermanos? Que muchos de esos porqués no me han llegado todavía. Pero me llegó algo mejor. Que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Y en este proceso difícil que espero ya estar saliendo, vinieron algunos porqués. Y entonces en ese tiempo Dios me empezó a mostrar cosas. Esto que estás pasando, fíjese, número 1, es porque eres bien orgulloso. No, ¿qué pasó, Señor? Si yo soy acá tu mero mero. No eres mi mero mero, eres bien orgulloso. Y estoy doblegando tu orgullo. Porque tu orgullo limita mi relación contigo y mis propósitos en ti. Pero como yo determiné formarte conforme a la imagen de Cristo, y será el siguiente punto del mensaje y el centro del mismo, entonces te estoy dando unos lleguecitos leves. Y son leves, Señor, bien leves. Ay, entonces quietecito me veo más bonito. Llegó otro por qué, y es por lo cual mi esposa ha orado mucho, que de repente, mis hermanos, a veces llego a pensar, y espero les sirva, por eso se lo comparto, no porque estoy chismeando de mí, ni me estoy exhibiendo, sino a ver si a alguien le sirve. La Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. La vida cristiana es de todos los días, mis hermanos. Entonces, cuando uno piensa que ya la hizo y que tienes carácter de Cristo, etcétera, viene la prueba, viene la situación. Y entonces ayer escuché a mi esposa orar: Señor, he observado que últimamente el umbral de enojo de mi esposo cada vez está más limitado. Y ahí estaba la otra respuesta, que de repente me echo de fácil enojo. Ya no me hagan enojar, hermanos, por favor. Y ahí estaba otra cosa. Y vienen versículos, viene el Espíritu Santo a recordarme que la ira de Dios no obra la ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Y entonces yo saqué mi libretita y empecé a tomar nota. Dije: ya estoy entendiendo. ¿Y cuál es el bien de todo esto para su servidor hasta ahora? Pues que mi aspiración a ser como el Hijo de Dios debe ser mi principal enfoque, y lo demás acaba siendo supeditado a ese propósito divino y secundario. Son las lecciones que hasta ahorita llevo, mis hermanos, en este tiempo tan lindo que su servidor está atravesando. Áreas que pensaba yo que ya habían sido sometidas a la voluntad de Dios, pues de repente el Señor suelta una pequeña cosita, ni tan grande el problema, pero yo lo hago así, miren, ¡boom! Y Dios me dice: ahí está. Entonces no eres tan agradecido como dices que eres. Y mira, ahí está. Entonces no eres tan humilde como dices que eres, porque es la primera lección básica que Cristo quiere que aprendamos. ¿Sí sabía eso, mis hermanos? Que el ABC, lo más básico, lo más elemental de mi relación con Cristo es su llamado a que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Y es la manera en cómo hallamos descanso para nuestras almas. Así es que gloria al nombre del Señor, que su servidor está entendiendo un poquito más. Pensé que ya lo había entendido en el pasado, ahora el Señor me vuelve a meter a la escuela y me dice: todavía tienes que seguir aprendiendo mucho, pero a los que aman a Dios, esa es la lección, todas las cosas obran juntamente para bien. Pero hay otra segunda gran verdad en esos versículos que inicialmente leímos de Romanos 8, del 28 al 30. Y es que, vayamos allá nuevamente, por favor. Claramente nos dice, déjenme leerlo nuevamente, el 28: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que el segundo punto, segunda gran verdad de lo que hoy yo le quiero compartir es esta: el propósito de Dios es el centro de todo.
Dios se mueve en sus propósitos. La agenda de Dios, mis hermanos, si coincide con la tuya, gloria a Dios, pero Él no la va a modificar, no va a reacomodar su agenda para acomodarla a la tuya o la mía, porque su propósito, su agenda son perfectos. Y el propósito del Señor lo revela claramente el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo de Dios sea el primogénito o el mayor hermano o el hermano mayor entre muchos hermanos. Llegamos a pensar que estamos aquí en la tierra para alcanzar nuestros sueños, para trabajar por nuestras metas, para lograr nuestra felicidad, tener salud, dinero y amor, y pelear, luchar para tener comodidades. Quizás nada de esto es malo en sí mismo. Todos buscamos algo de esto. Quizás estas cosas sean válidas, genuinas, hechas con valores especialmente cristianos. Claro que son buenas, pero muchas veces las hacemos el propósito de nuestras vidas. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo tener riqueza? ¿Cómo tener las mejores comodidades? ¿Cómo alcanzar mis sueños? Y nos olvidamos de los propósitos de Dios. Mis hermanos, por eso hay tanta literatura y ahora tantos videos que nos dicen: alcanza tus sueños, solo cree y tendrás todo. Títulos como ¿cómo alcanzar la felicidad en 3 pasos? 5 pasos para orar y recibir. Decláralo, créelo y lo tendrás. Es lo más común. Es el mensaje del mundo. Pero es el mensaje que muchos predicadores dan a la iglesia en los tiempos recientes. Muchos, pues no lo puedo decir, ustedes lo comprenderán. Me muerdo la lengua para evitar decir los nombres, pero me domino. Pero los más populares predicadores, o muchos o algunos de ellos, ese es el énfasis. Y profetizan. Y uno de ellos recientemente acaba de decir: de parte de Dios, así entre comillas, de parte de Dios. Dios me dice, le dice a la iglesia: yo estoy aquí para que tú alcances tus sueños. Wow. Ese es el mensaje. Lamentablemente en muchos foros cristianos. Es decir, hacemos el centro de nuestra existencia mi propósito, lo que yo quiero. Y a veces veladamente y sin darnos cuenta hacemos a un lado, lo hacemos secundario y a veces hasta opcional el propósito de Dios. Pero yo te vengo a recordar en esta mañana, porque está escrito que el propósito de Dios ulterior en nuestras vidas es que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito del Señor. La palabra propósito es la traducción al español del vocablo griego protesina, de donde viene la palabra prótesis, y que significa lo que alguien se ha propuesto hacer. Es decir, Dios se ha propuesto que tú y yo, como creyente, como hijo de Dios, seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran propósito, mis hermanos. Miren qué verdad yo les estoy recordando. Tan sencilla, ¿no le parece? Pero frecuentemente tan olvidada. Y como un buen autor escribió en un bestseller, cuya primera frase del libro es la que te atrapa, y usted la conoce. El autor dice: cristiano, cristiana, no se trata de ti, se trata
del propósito de Dios para ti, para nosotros. Quiero animarte en esta mañana a que refresques, recuerdes, o algunos escuchen por primera vez por qué Dios nos quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Le voy a compartir solo algunas cosas, algunas razones por las cuales Dios ha determinado que tú y yo seamos como Jesucristo. Son muchas, pero yo te comparto solo algunas. Comienzo con la primera. El versículo número 29 en su parte final claramente lo dice: para que Él, Jesús, sea el primogénito o hermano mayor entre muchos hermanos. Esa es la primera razón por la cual Dios quiere que seamos como Jesucristo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso tiene algunas implicaciones. Primera de ellas es que si Jesús es mi hermano mayor, entonces yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Es decir, Dios es nuestro Padre y somos parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, por cuanto Jesús es mi hermano mayor, entonces también soy coheredero con Él. Pero a Jesús aquí en ese versículo de Romanos 8:29 en su parte final se le llama el primogénito. ¿Y saben quién era el primogénito en las familias? Era el primero en orden, porque era el mayor en edad, pero el primero en importancia. Ahí hay un mensaje poderoso. El primero, el primogénito, lo es por orden, porque aparece en primer lugar, es el primero que nace, pero aquí viene algo fundamental: es el primero en importancia entre los hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, que si somos hijos de Dios, y como Dios está determinado a que se cumpla su propósito en nosotros, que es ser cada vez más como el Hijo de Dios, entonces si entendemos y aceptamos que Jesús es el primogénito de la familia de Dios y yo soy parte de esa familia de Dios, entonces buscaré la preeminencia, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ese será mi objetivo en la vida. Y esto aplicado en todo. En el matrimonio, como le acabo de dar testimonio. Cuando el Espíritu Santo me dio a entender, es que la relación que tienes con tu esposa, en primera instancia, no se trata de ti, se trata de Dios. Y eso me cambió la perspectiva. Y por supuesto, el beneficiario soy yo mismo. Pero entonces hacer preeminente, grande, visible, manifiesto a Jesucristo, sí, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, aún en mis placeres que Dios me permite disfrutar. Así es que, mi amado, mi amada, no se trata de tu historia o de la mía, se trata de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso fuimos elegidos, salvados y estamos siendo conducidos a la gloria. Primera razón por la cual pienso Dios quiere que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Jesús tenga la preeminencia en todo, siendo Él mi hermano mayor en la familia de Dios. Número 2, para que ya no traigamos la imagen de Adán, sino la imagen de Cristo. Esto es bien importante. Para que ya no traigamos la imagen, es decir, las características rectoras y que distinguen a una persona, no traigamos la imagen de Adán, sino ahora traigamos la imagen de Cristo. Aunque fuimos creados a imagen de Dios, mis hermanos, pues esta imagen de Dios se ha distorsionado y cada vez más se distorsiona más. Desde el Edén mismo, en Adán y Eva, en su fracaso, se fue perdiendo y diluyendo la imagen de Dios en ellos. Y desde entonces traemos tal distorsión de imagen de Dios en nuestras propias vidas. Es decir, se perdió la imagen de Dios, pero la relación con Dios y el propósito de Dios. Y para eso el Señor nos ha rescatado en Cristo. Mire este texto, 1 Corintios 15:49, por favor. 1 Corintios 15:49. Leemos: y así como hemos traído la imagen del terrenal Adán, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ese es Adán, con todos sus fracasos, con todo su corazón rebelde, con todas las consecuencias de su pecaminosidad, de su rebelión a Dios.
Las primeras manifestaciones de la rebelión de Adán, y ya era parte de la imagen que su pecado le estaba formando, y era la imagen que estaba perdiendo de su creador, pues fue que cuando él peca se esconde, tiene vergüenza, tiene miedo, fragmenta sus relaciones empezando por su mujer, deja de disfrutar la asignación que Dios le había dado para labrar el huerto del Edén, etcétera. Bueno, toda esa imagen de Adán que la traemos todos, solamente se puede ir de nosotros cuando abrazamos la imagen, o Dios hace que abracemos y forme la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Déjenme entonces leer el versículo completo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial en este versículo? Jesucristo. Jesucristo. Tercer argumento por lo cual Dios, pienso, nos hace a la imagen de Jesucristo. Bueno, pues para vivir los privilegios de hijos de Dios y vencer los desafíos que como hijos de Dios tenemos en esta vida. Lo voy a repetir, justamente para vivir los privilegios que como hijos de Dios tenemos, pero para ser victoriosos en los desafíos en esta vida terrenal. Y esto lo dice Romanos capítulo número 8. Veamos algunos de los privilegios que porque Cristo Jesús está en nosotros y por ser hijos de Dios y por ser parte de la familia de Dios tenemos ahora. Por ejemplo, Romanos 8:1. ¿Quién no es impactado con gozo, con alegría por esta verdad de la Escritura? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Y ya hace rato decíamos, todas las cosas obran para bien. ¿Y cuáles eran esas todas? Pues todas. Pero aquí dice, ahora, ninguna condenación. ¿Hay para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús. Ese es uno de los privilegios. Por eso el Señor está decidido a que tú y yo tengamos la imagen de Cristo, Jesús formado en nosotros. Porque entonces puedo decirle, gloria a tu nombre, Señor, Padre amado, que ahora camino, transisto en esta vida y hasta la eternidad sin ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Aquí le va otro privilegio que nos da Romanos capítulo número 8. Por ejemplo, ¿qué le parece el versículo número 11? De esto cantábamos hace un momento. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El poder del espíritu, levantándonos. Obviamente la interpretación literal de este versículo alude a nuestra resurrección. No quedaremos, mis hermanos, en la tumba. No, seremos levantados por el poder del Espíritu Santo. Pero pienso que también tiene una aplicación presente, porque frecuentemente el enemigo, las presiones de la vida nos quieren derrubar y tirar y ahí dejar postrados. Pero no, mi amado, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos levanta una y otra vez. ¡Qué privilegio! Busquemos uno más ahí en Romanos número 8. ¿Y qué le parece el 14? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. El siguiente también es precioso, versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. La convicción, la certeza de que en Cristo Jesús soy hijo de Dios y que Dios es mi Padre. Pero ahora vayamos a la sección de Romanos 8 a partir del versículo número 35. Porque yo le estoy hablando en este momento de que Dios ha decidido formar a Jesucristo en mi vida, primero
para vivir los privilegios de hijos de Dios, pero segundo, para demostrar que por su presencia en nuestras vidas, por la obra del Espíritu Santo, verdaderamente podemos ser vencedores en los desafíos de la vida presente. 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ya viene la lista. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y súmele las cosas negativas que con frecuencia la vida nos lanza. Y que solamente basta, mis hermanos, haber nacido en este planeta Tierra, tener cierta edad para darte cuenta que la vida nos da una buena dosis de pruebas, dificultades y tribulaciones con mucha frecuencia. ¿Por qué Dios nos quiere hacer a la imagen de su Hijo? Porque es la única manera, es la única forma en que el versículo número 37 en adelante será una realidad para ti y para mí. Leámoslos. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero no por nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no llegamos ni a la esquina, por algo muchísimo mejor e infinitamente perfecto y grande, por medio de aquel que nos amó. Así es que podemos decir, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Tú lo puedes decir junto con Pablo en esta mañana. Sí, puedes hacer personal y tuya esta declaración, porque Cristo Jesús está formando en tu vida. Entonces, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La imagen de Dios en nosotros. Por eso es el propósito de Dios, formar a Cristo en nosotros. Te doy otro argumento. ¿Por qué Dios ha decidido formar a Cristo en mí? Hacerme conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pues para vivir una vida que agrade a Dios. No puede haber objetivo más sublime de nosotros, si es que somos creyentes, si es que somos cristianos, si es que somos hijos e hijas de Dios, que vivir una vida que agrade al Padre. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios ama a todos, murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no es que retarde su venida, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a todos, pero, ojo, el amor complaciente de Dios no es con todos. El amor complaciente de Dios es con quien le agrada. Y por eso esta declaración sobre Cristo Jesús. Así es que si Dios el Padre ve en ti, en mí, más imagen de Dios, más imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, viviremos una vida que esté agradando al Padre. Otro argumento, otra razón por la cual el Señor forma a Cristo en nosotros, y es su gran propósito, para tener verdadera satisfacción y deleite, para tener verdaderos satisfactores y deleites. Juan 4:34. Jesús le dijo a los discípulos que venían del Oxxo trayendo un lunch para nuestro Señor Jesucristo, que tenía hambre y sed, y se quedó platicando con una mujer de Samaria, que la conocemos como la samaritana. Y Jesús, que tenía hambre y sed, llegando los discípulos con el lunch, les dice, bueno, antes quizás ellos le dijeron: maestro, aquí está ya tu cafecito, tu, ¿cómo le llaman? Tu vikingo, que es así un hot dog así de este vuelo, y una buena coca
y light por aquello de las calorías. Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Esto es conmovedor, es inspirador. Y por eso Dios forma la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida. Él les dijo: mi comida, es decir, lo que me nutre, lo que busco, lo que me causa deleite, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No hay manera, mi amado, créelo, no hay manera de encontrar verdadero deleite, plenitud y satisfacción fuera del propósito de Dios. Todo lo demás será temporal, limitado, y a veces vamos a querer más dosis de lo mismo porque lo inicial no me satisface. Los placeres y complacencias, muchos de ellos válidos, por supuesto, que el mundo nos da, pero nada, mi amado, nada, mi amada, con deleitarnos y gozarnos con nuestro Dios. Las verdaderas alegrías vienen de Él y con Él. Las verdaderas alegrías del Hijo y de la hija de Dios vienen de Dios y con Dios. Necesitamos la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y yo podría seguir y seguir en esta mañana, pero diga conmigo: gracias a Dios que ya va a acabar, pastor. Y vayamos al último punto, que no lo pienso desarrollar más que comentar brevemente. La otra gran verdad que podemos encontrar en estos 3 versículos de Romanos 8, 28, 29 y 30, que hay un proceso que Dios está ejecutando en nuestras vidas para cumplir su propósito. Este proceso claramente lo refiere el versículo número 30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero observe la primera parte del 29: a los que antes conoció. Unamos las acciones divinas en nosotros. La primera parte del versículo 29 dice que Dios nos conoció. En el versículo número 30 dice que nos predestinó, después que nos llamó, luego nos justificó y enseguida, mis hermanos, nos glorificó. ¿Qué significa que Dios nos haya conocido? Pues significa, mis hermanos, que Dios, desde antes que fuésemos creados, ya estábamos en su mente y en su corazón, para un día llegar a ser hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, Él empezar a obrar su gran propósito: conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No solamente se trata el hecho de que diga la Biblia Dios nos conoció, no se trata solamente del hecho de que Él conoce todas las cosas pasadas, presentes, futuras. Pues claro que sí, Él es omnisciente. No, aquí la palabra conocer, mis hermanos, se refiere a que ya Dios había dispuesto, antes de que existiésemos, ya había dispuesto trabar una relación íntima de amor con Él. Solo así entendemos versículos como Jeremías 31:3, búsquelo por favor. Jeremías 31:3, y quiero que la iglesia lo lea en voz alta. Si me hacen favor, acompáñenme. Jeremías 31:3, adelante. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado desde la eternidad. Sí. Vamos a seguir a mi hermana, porque hay gozo en su corazón y en el de nosotros todos también. Pero también nos predestinó. Mucho que hablar de cada una de estas cosas, lo digo otra vez, no nos dará tiempo, será tema
de otro mensaje, porque vale la pena escudriñar estas obras de Dios en nosotros, pero dice el texto, nos predestinó, es decir, tú y yo fuimos planeados desde la eternidad. No somos accidente, somos una obra cabal de Dios que se está perfeccionando en Cristo Jesús. Eso es maravilloso, pero nos llamó estando, dice la Escritura, muertos incluso, y no muertos por cualquier causa, sino específicamente la Biblia dice muertos en nuestros delitos y pecados, y como quiera nos llamó, usó su palabra, usó su espíritu, y el Padre mismo es el que selecciona a los creyentes potenciales y los lleva a Cristo Jesús. Es decir, la Trinidad completa obra en la redención. Pero nos justificó, mis hermanos. Fuimos hechos justos delante de Él en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios. Hechos justos delante de Él. Inocentes por la obra de Cristo Jesús, sin serlo por supuesto, pero el Padre ha decidido vernos así. Por eso le interesa conformar cada vez más la imagen de Cristo en nosotros, porque insisto, ese es el propósito. Y termino, porque dice el versículo de Romanos 8:30 al final: y a estos que conoció, predestinó, llamó, justificó, a estos también glorificó. Observe, nuestra completa glorificación todavía no llega, aún no, pero por revelación del Espíritu Santo el apóstol Pablo la escribe como si ya hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque a Dios no se le ocurrió en última hora: estos que salvé y ya están en Cristo y están siendo conformados a la imagen de mi Hijo, pues ahora los voy a glorificar. No, Señor, este es un plan hecho desde la eternidad para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y ser glorificados es al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y es otra de las razones por las cuales el Señor nos sigue conformando a la imagen de Jesucristo. El propósito. Es normal, y concluyo, que al ser seres humanos, nuestro corazón es una máquina de deseos, mis hermanos. Unos genuinos, otros no. De hecho, Dios nos hizo en gran medida así: sueños, anhelos, proyectos. El instinto nos hace repeler o tratar de repeler el dolor, la prueba, la tribulación. Todo esto es cierto. Muchas de las cosas a las cuales aspiramos a accesar, trabajamos tanto por ellas. Cito nuevamente algunas: nuestra felicidad, nuestra realización, nuestras metas, nuestras comodidades. Qué mejor que tengamos salud, como dice el refrán mexicano: salud, riqueza, y son tres cosas. Es amor, salud y riquezas. Y se convierte en el énfasis de nuestra oración: Señor, evítame los problemas. Señor, dame salud. ¿Cómo era? Salud, dinero y amor. Sí, Señor, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, pues todo ayuda para bien. Yo quiero sus bienes. Pero Dios tiene algo mejor, superior, de hecho perfecto. Él tiene un propósito. Y el planteamiento final para todos nosotros es: ¿anhelamos? ¿Estamos en la dirección?
nos colocamos en el centro del obrar de Dios para que la imagen de Jesucristo se siga formando en nosotros? ¿O hemos desatendido ese propósito de Dios? ¿O hemos desdeñado ese gran propósito divino? Quizás a lo mejor no lo hemos acabado de entender. Cada uno estará en una situación particular, pero yo pido a la iglesia, oremos un tiempo por esto. Y quizás la oración podría ser solo una, además de la que tú, por supuesto, personalmente hagas al Señor. Y la oración sería esta: Señor, hazme vivir en el centro de tu propósito. Ayúdame, Señor, a valorar, a entender, a apreciar tu máximo propósito en mi vida. Que Cristo se forme en mí. Que mi oración prioritaria, frecuente sea: Señor, hazme más como mi Señor Jesucristo. Señor, quiero ser cada día más como es tu Hijo, mi hermano mayor, el primogénito en la familia de Dios. Señor, esa debe ser mi oración prioritaria por encima de todo lo demás que es válido presentarle al Señor, pero todo supeditado al gran propósito. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, por de vez en vez llevarnos a temas tan básicos en la Escritura, pero que a veces, Señor, se diluyen por muchas razones. Pero, Señor, hoy nos vuelves a ponernos, o nos vuelves a colocar en el centro de tu propósito mayor, más grande. Todo tú lo estás obrando y es para bien. Todas las cosas están obrando para nuestro bien, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, enséñanos en medio de tantas responsabilidades cotidianas, retos y desafíos diarios. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, porque esto solo puede venir de ti. Que lo prioritario en medio de todo eso sea que yo sea conformado a la imagen de mi Señor Jesús. Te puedes poner de pie, vamos a adorar por un rato. Vamos a cantarle a Dios por un tiempo. Quiero levantar mis manos. Maravilloso Jesús, Milagroso Señor, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Oh, yo creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Otra vez desde el principio, mis hermanos, si fuera posible. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Oh, yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor. Y lo que harás en
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe la honra y la gloria. Quiero hacer por último un llamado, convertir la parte delantera del salón en un altar, recordarte que el altar es un lugar de encuentro con Dios, de rendición a Dios y descansar en Él. Sí de adoración, sí de exaltación, pero de encontrarnos con Él. Si tú en esta mañana, después de haber escuchado este mensaje, el Espíritu Santo habló algo particular en tu vida, yo te invito a que pases acá adelante y hables con Dios y le presentes a Dios cualquier situación que quieras hablar con Él. Yo te animo a que salgas de este lugar para que actives toda tu voluntad y te enfoques en esto que yo estoy invitando a que hagamos y descansemos en Él. Recordarte que si tú amas a Dios, y creo que lo haces porque has sido salvado por Dios mismo y eres hijo de Dios, entonces que le pidas a Dios: Señor, quiero tener la fe de la palabra, la fe de tu Hijo, para no solamente tener una esperanza, sino al igual que el apóstol Pablo poder decir: yo sé, Señor, yo sé que todo lo que estoy pasando, sé que todo lo que estoy viviendo, todo es para bien y para que tu propósito se cumpla en mi vida, y yo me quiero rendir ante eso, Señor. Otra oración de algunos puede ser: Señor, yo solamente quiero que me ayudes a tener el enfoque correcto en mi vida, porque me he centrado en alcanzar mis objetivos, mis metas, mis deleites, mis placeres, mis comodidades, Dios, y sin darme cuenta he relegado tu voluntad, tu propósito a un segundo, tercer, último lugar. Corrige eso en mi vida, Señor. Eso es lo que te pedimos. Y quizás otro más pueda decir: Señor, yo quiero ser, con la ayuda de tu Espíritu Santo, más que vencedor en la tribulación, en la angustia, en la prueba, en la dificultad. Quiero ser más que vencedor, manifestando la imagen de mi Señor Jesucristo. Dios, ayúdame para tal propósito. Aquí estamos, Padre, orando a ti, buscando tu rostro, pidiendo tu ayuda y tu gracia, la obra de tu Espíritu Santo, para descansar en ti, Señor, para abrazar tu propósito, Señor, y que esté por encima de todas aquellas cosas que ponemos en tus manos. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, danos de tu gracia. Oh, Señor, tú lo harás porque tú lo has determinado a hacer. Tú lo harás porque tú eres un Dios que desde la eternidad planeaste para nosotros una agenda de redención. Y aquí estamos, Señor, caminando en esa senda. Sosténnos, ayúdanos, danos de tu gracia para sostenernos firmes en ese andar. Sí, Señor, creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Sí, Señor, y lo que harás en mí. Sí, Señor, y recibe en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. la última vez, recibe toda
Gloria. Sí, Señor, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Claro que sí.